siempre nuestro dibujito para que no se me olviden. Habíamos indicado que una vez que el oxígeno pasa, eso hemos visto ayer con la demostración de la saturación, hemos visto que la hemoglobina, el oxígeno se une a la hemoglobina, al hierro de la hemoglobina en su estado gaseoso. Esta unión de la hemoglobina con el hierro en su estado gaseoso es a través de un modelo que se llama de cooperatividad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la primera molécula de oxígeno, mejor dicho, de oxígeno que primero se une a la primera subunidad alfa, y eso facilita la segunda, y eso facilita la tercera, y la tercera facilita. No es una unión, desde el punto de vista bioquímico, una unión lineal, o sea, no se unen los cuatro de golpe. Es por eso que cuando aumentamos la presión arterial de oxígeno, entonces se mejora, ¿no?, la saturación. Entonces, por eso se representa, ya hemos dicho, se representa en una curva de disociación en forma de una S gigante. Entonces, no es una curva lineal, no es para 50-50. Por eso incluso hemos dado la definición de la P50. Muchos contestan cuando quieren adivinar, quieren sazonar por su cuenta, dicen 50 a 50%, ¿no? 50%, 50%. No, de nuevo. Entonces es un dato de referencia, la P50, porque esta es la que, esta P50 es la que se va a desplazar cuando hay algunos trastornos, algunas alteraciones metabólicas. Más abajo, y esto hemos dicho corresponde a 27 milímetros de mercurio. Entonces, nuevamente, la saturación 50%. Entonces, la P50. Entonces, la P50 es la presión a la que el oxígeno se encuentra saturado en un 50% con hemoglobina. ¿Cuánto es esa presión? 27 milímetros de mercurio. Esa presión, esa P50 es la que se desplaza, ¿no?, para una misma valor de saturación. Vamos a tener diferentes, ¿no?, valores de presión arterial de oxígeno. No se olviden que esta es la presión arterial de oxígeno, y en el eje de las coordenadas es la saturación de oxígeno con la hemoglobina. Nuevamente, decirles que esto es hasta acá, digamos, 75% es lo que corresponde a la saturación venosa. O sea, la saturación venosa es 75%. ¿Qué quiere decir? Aquí les he anotado, si recuerdan ayer los datos, les he puesto presión venosa de oxígeno, presión venosa de CO2 y presión venosa de, mejor dicho, saturación venosa de la oxihemoglobina. Y es 75 en la nivel del mar, 75 milímetros de mercurio. Tenemos también los datos en la altura. ¿Ya? Habíamos dicho que cuando baja el pH es la acidosis, ¿no? Acidosis. ¿En qué caso se va a producir acidosis? La acidosis se va a producir cuando, habíamos dicho que
hiperventilación, una persona que no ventila bien, que está respira con dificultad, digamos, con diferentes problemas, generalmente a nivel central, hablamos a nivel central cuando hay una depresión del centro respiratorio. También puede haber una alteración en la mecánica ventilatoria, concretamente todo lo que tiene que ver con la placa motora. La placa motora quiere decir la unión del nervio con el músculo. ¿Ya? Si hay alguna alteración entre el nervio y el músculo, ustedes saben que el nervio hace funcionar al músculo. Se llama acoplamiento, excitación, contracción. Entonces, cuando por alguna razón el músculo no está funcionando bien por alteración del mismo músculo o del nervio, pensamos acoplamiento, excitación, contracción en el músculo cardíaco. Y en una parte se dice el capítulo 5. Y en el capítulo 5 está el acoplamiento, excitación, contracción. Es decir, este fenómeno eléctrico que es el potencial de acción se convierte en un fenómeno mecánico que es la contracción muscular. ¿A través de qué? De la acetilcolina, ¿no? Es un neurotransmisor. Este neurotransmisor va a salir producto de la entrada de calcio. Este calcio se va a impulsar por los potenciales de acción. El calcio ingresa y moviliza las vesículas de acetilcolina, y esta acetilcolina sale y la acetilcolina abre los canales del sodio. Los canales del sodio, al abrirse, generan el potencial primero en placa, en miniatura, se llama el TPCE, y es el potencial de acción que va a hacer, va a movilizar al calcio, ¿se acuerdan? Y el calcio es el que une a la troponina C, con el calcio desacopla la tropomiosina y está inactivando a la química, se une con la miosina. Esa es la contracción muscular. Imagínense si eso sucede, digamos, en los miembros superiores, inferiores, puede estar, qué sé yo, caminando con dificultad, no puede mover, pero los músculos respiratorios es algo más grave. No va a poder hacer este movimiento de la caja respiratoria de los músculos respiratorios. Cualquier alteración de la mente, vamos a volver a ver esto cuando veamos las causas de hipoxia. Entonces, cualquier alteración va a producir, habíamos dicho, aumento de la presión arterial de CO2, es decir, el CO2 que tiene que salir, que acá está el CO2, presión. Estoy repitiendo varias veces porque no sé que se olvidan, un descargo de ustedes, digo, se pregunta lo siguiente, ¿qué es el año? ¿No? Por más que lean, ¿no? Leen un ratito, además tienen otras lecturas de especialidad y la parte básica se olvida. Pero la parte digamos, mecánica, saben, dice, subir el CO2 le voy a aumentar de ventilación, etcétera, ya de manera. Pero el fundamento fisiológico se ha olvidado. ¿Ya? Entonces, estas alteraciones. Entonces, ¿qué más? Disminución de la presión barométrica, ¿ya? Una obstrucción también puede producir una dificultad de la salida del CO2. Entonces todo eso va a producir, si se agrava, el proceso va a llevar a una disminución del pH, una acidosis, un aumento de la cantidad de hidrógeno. Eso vamos a ver cuando veamos equilibrio ácido-básico. Por consiguiente, se eleva también la presión arterial de CO2. Eso también va a desviar esta curva a la derecha. Y habíamos dicho que la temperatura, ¿no? Vamos a un ejemplo, por ejemplo, el hipertiroidismo o cualquier proceso que eleve la temperatura, generalmente los procesos sépticos que elevan la temperatura y por lo tanto van a elevar. ¿Cuál es otra base? Es el aumento de la enzima que se produce en la glucólisis aeróbica, ¿no? La 2,3-DPG, difosfoglicerato. Todos estos factores hacen que la curva se desplace hacia la derecha. ¿Cuál es el objetivo? Habíamos dicho que facilite, ¿no?, la entrega del oxígeno, ¿no?, este oxígeno al tejido. ¿De acuerdo? Este oxígeno facilite al tejido. Entonces, ¿qué hacen?
¿Qué hacen estos factores? Yo pregunto. El aumento de la presión arterial de CO2 produce, les pondré una serie de incisos, aumenta la disociación o el desprendimiento del oxígeno con objeto de que el oxígeno sea entregado al tejido. Se disocia, facilita la disociación del oxígeno con la hemoglobina. Al revés, entonces cuando digamos una persona que está con hiperventilando, ¿no? Un exceso de carbonato, ¿no? Un proceso histérico, nervioso, etc. Saque el CO2 se produce una alcalosis, alcalosis, o sea, un aumento de pH. Habíamos dicho que el pH normalmente es 7.35 a 7.45. Menos de 7.35 es acidosis y más de 7.45 es alcalosis. ¿No? Entonces, es lo contrario. Entonces, por consiguiente, esto va a disminuir la presión arterial de CO2. Por lo tanto, la curva se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Y la disminución de la temperatura, ¿en qué caso vamos a producir disminución de la temperatura? La temperatura se puede producir por induciendo esta disminución de la temperatura, por ejemplo, a hipotermia. Por ejemplo, en pacientes que van a ser operados de cirugía cardíaca se les somete a hipotermia. Entonces, el oxígeno va a ser retenido, es decir, no se va a disociar, no se va a disociar, va a retener el oxígeno la hemoglobina. En paréntesis, digamos que el coeficiente de extracción, es decir, de toda esta hemoglobina que llega al tejido, se desprende un 25%, está en el texto como un dato, es decir, solo un 25% del oxígeno se desprende de la hemoglobina para entrar al tejido. El 100% de oxihemoglobina que llega, el 25% pasa del oxígeno pasa al tejido, para cumplir sus funciones. ¿Qué funciones? De respiración celular, ¿no es cierto?, de la fosforilación oxidativa para la generación, la producción de ATP. ¿Cierto? Esa es la principal función. Si no hay ATP, no hay nada. La molécula energética. ¿Qué más? Disminución y la disminución de la 2,3-DPG. 2,3-DPG es una enzima política que es producto del metabolismo celular. Cuando hay un estado de hipermetabolismo, también se produce aumento de la 2,3-DPG. Todo esto del metabolismo, aumento de la coagulación, toxicología, todas las causas que es lo que disminuye y aumenta el metabolismo. Finalmente, las hormonas tiroideas, cuando hay un aumento de los hormonas, aumenta el metabolismo, ¿no? Esa persona que es con hipertiroidismo va a ser fatiga, diaforese, y se ve mayor actividad, metaboliza más rápido, aumenta el metabolismo. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido varias experiencias donde el centro anestésico es insuficiente y rápidamente el metabolismo, ¿no? Al revés, el hipotiroidismo es disminución del metabolismo. Ahí tenemos entonces algunos datos de la curva de disociación de hemoglobina. Algo me estoy olvidando, voy recordándome en el curso de las clases, que no hay muchas, y voy a agregar. Ya, de momento, la P50, los valores que hemos encontrado, la saturación, pero no se olviden que este gráfico, al igual que cuando se les pregunta del eje eléctrico, lo primero que tienen que hacer es una esquemita de el círculo de Javier, ¿no es cierto? Entonces hacen un costadito, se suele el problema de eje eléctrico. Cuando se les pregunta de PO2 aplicación, en un costadito se hace una curva y se les va a clarificar todo lo que se les está preguntando. Entonces, una vez que la hemoglobina ingresa, mejor dicho, el oxígeno se une a la hemoglobina, yo quiero saber cuánto de hemoglobina va a transportar, cuánto de oxígeno va a transportar un gramo de hemoglobina. Eso se llama capacidad de oxígeno. Entonces,
capacidad de oxígeno es igual a hemoglobina por 1.34 volúmenes de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que por cada gramo de hemoglobina, un gramo de hemoglobina transporta 1.34 volúmenes o mLs de oxígeno. Lo mismo, ¿ya? Esa es la capacidad de oxígeno. Si una persona tiene, normalmente con cuánto trabaja, con 15, ¿no es cierto? Pero en nuestro medio, generalmente por la altura, por la eritropoyetina, habíamos dicho que es 16, 17, ¿no? Hay valores de IVA que pueden ser hasta 18 normales, algunos con 19 ya se desesperan, pero en mi campo, si no, no le vamos a operar, tiene que ser de sangría, que allá, ¿no? Bueno, eso es otro tema de discusión, pero es un dato, ¿no? Entonces, si yo tengo 15 gramos de hemoglobina, 15 gramos de hemoglobina por 1.34, tendré ¿cuánto de capacidad de oxígeno? 15 por 1.34, por favor, multiplíquemelo. 20.1 gramos, ¿no?, de hemoglobina se transporta por 15 gramos de hemoglobina. 15 volúmenes o mLs de oxígeno. Una persona anémica que tiene 10 gramos de hemoglobina, 10 por 1.34, ¿cuál será su capacidad? 13.4. ¿Qué? Entonces, para 10 gramos de hemoglobina, aquí voy a poner, ahí está, 10 gramos de hemoglobina, 1.13.4. Lo normal era 20, ¿no? Ya ha bajado a 13, ¿no? Quizá, que es su capacidad de oxígeno, ¿no? Entonces, esa es la capacidad de una persona anémica, ¿no? Al revés, si una persona es eritrocítica, ¿no?, digamos, tiene 20 gramos de hemoglobina, 20 por 1.34 será igual a, calculémoslo, 26.8, ¿no? Sí. 6.8 volúmenes mLs de oxígeno. Entonces, esto es lo que se llama la capacidad de oxígeno. Capacidad de oxígeno. Diferente del contenido arterial de oxígeno. Esto es ya un poco más complicado. Contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno es igual a la capacidad, que es en este caso hemoglobina por 1.34 por saturación sobre 100 más el oxígeno disuelto. ¿Alguien se anima a calcular? Entonces dice, la capacidad de ¿cuánto es el contenido arterial? Obviamente, este contenido va a ser, sus unidades van a ser mLs de oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno tengo en 100 mLs de sangre? ¿Ya? Y si tengo en 100 mLs, voy a calcular en 1000 mLs, que es un litro. Si tengo en 1000 mLs, voy a calcular en 5 litros. Entonces, ¿cómo calculo? Digo, ya, contenido arterial de oxígeno es igual a 15 por 1. Estamos en temperatura, vamos a hacer enseguida, mejor dicho, a nivel del mar, vamos a hacer enseguida en altura. 1.34 por, este es a nivel del mar. Saturación habíamos dicho que es 97 sobre 100. Directamente vamos a hacer eso. ¿Cuánto es? 0,97. Paréntesis más, este oxígeno disuelto hemos obtenido varias veces. ¿Cuánto es? 0.3, ¿no? 0.28 también hemos obtenido, ¿verdad? Ya, ahora sí. Entonces, contenido arterial de oxígeno a nivel del mar igual a, ahora sí pueden calcular, ¿cuánto sale? 19 puntos.
19.79. 19.70 69 o 79. 79. ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Ese es nuestro contenido arterial de oxígeno. A ver, se lo miraremos a 20 ya. 20 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. En 100 ml tengo 20 ml de oxígeno. Quiere decir, digamos, esta es una jeringuita de 20. Todo esto es el oxígeno. Tanto de la hemoglobina, tanto dentro de la hemoglobina, junto con la hemoglobina, más el oxígeno disuelto. Todo el contenido arterial. Eso es 20 ml de oxígeno por 100. Entonces, si yo le aumento acá un 0 y le aumento acá otro 0, entonces voy a tener 200 ml por litro. En un litro. O sea, en un litro todos tenemos, bueno, a nivel del mar, vamos a calcular ahorita en la altura, 200 ml. Y si hay 200 en un litro, en 5 litros, que es nuestra volemia, ¿cuánto será? 2 por 5, 10. Entonces sería 200 por un litro. En 5 litros, ya 2 por 5, 10. Entonces tenemos un litro, o sea, 1000 ml, ¿no? 1000 ml por 5 litros. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Esta es la cantidad. O sea, en nuestro organismo, a nivel de mar, vamos a calcular, también es lo mismo en la altura, ¿no? Ahora vamos a ver en la altura. Hasta aquí. No se han perdido porque no lo vamos a repetir. Entonces, la capacidad de oxígeno es hemoglobina por un tenedor. ¿Qué quiere decir? Que 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 ml de oxígeno. Está claro, ¿no? Yo quiero saber en 15 gramos, que es el dato que nos dan a nivel del mar, nos dan 14, inclusive 14, pero vamos a trabajar con 15. Si haríamos un examen de laboratorio de todos nosotros, incluidos, principalmente ustedes, un poco más de hematolito, hemoglobina, nos estarían 14, 15, 13, algunos pues estarán 16, ¿no? Sin en la altura, pero como pasa el tiempo va a aumentar, ¿no? Entonces, pero el valor promedio es 15, ¿ya? 15, a nivel en la altura, digamos 16, vamos a trabajar en la altura con 16, hemos trabajado con 15 a nivel del mar.